Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. ¿Qué tal, traders? Bienvenidos nuevamente a un video más en el cual les presentaré una operación abierta hacia la alza en el par libra dólar. Es una operativa del día, bueno, para los que dicen que el trading no se puede hacer en viernes, el trading se puede hacer el día que tú lo desees. Simplemente nada más hay que estar más que seguros a la hora de la entrada. Aquí me había colocado yo a la alza. Había definido yo entrar a la operación por cuestiones de que ya había checado el precio, ¿verdad? Con anterioridad o con anticipación. Había hecho yo mi análisis previo y había determinado que si había una vela lo suficientemente buena para mí, para mi análisis, bueno, entraría largo, ¿verdad? Entraría a la compra. Bueno, ya se me había dado la vela. Aquí me colocaba yo, ¿verdad? Colocaba lo que eran el stop loss y el take profit, los recuadros que suelo poner para determinar las zonas, ¿verdad? La zona de pérdida y la zona de ganancia. Cuando ustedes hagan una compra o una venta y que sitúen su stop loss y su take profit, lo único que queda es esperar a que el precio se mueva. Sabemos de antemano que el precio se tiene que mover. Lo que no sabemos con certeza si va a ser hacia la alza o hacia la baja. Por eso es que de ahí tenemos que hacer previo al movimiento un análisis técnico. Basarnos cómo se ha comportado el precio. Si en tu indicador ya tienes la señal, bueno, solamente busca posicionarte en un buen punto y busca una buena ganancia. Como ya se los he dicho en videos anteriores, siempre hay que procurar tener en cuenta, ¿verdad?, el riesgo-beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tener un beneficio considerable en proporción al precio, mejor dicho, a lo que nosotros estamos poniendo de stop loss. Debemos de muchos traders con 1.5 de riesgo beneficio, con eso cierran su operación. Yo procuro que sean 2-1, pero siempre he hecho esto de que si es un 3-1, si el precio, yo veo que el precio sigue en dirección hacia donde yo lo había definido, bueno, yo solamente espero a que se dé el 3-1. Sabemos de antemano, como lo vuelvo a recalcar, ¿verdad?, que no sabemos a dónde se dirige el precio, no sabemos si de repente nos saca de la jugada o si de repente se va en nuestra contra, no lo sabemos. Solamente queda esperar. Aquí les está la gráfica de H1 de una hora. El precio ya había despegado bastante bien. Aquí ya tenía yo más o menos un 2-1 de ganancia, pero todavía me faltaba
para mi, para mi take profit, para, para yo cerrar mi trade. Aquí les doy una disculpa, ¿verdad? Porque yo le puse en el texto 130 pips de take profit y en realidad eran 115 lo que yo buscaba. De antemano una disculpa, ¿verdad? Por el error. Más sin embargo el objetivo era el mismo, ¿verdad? Siempre hay que ser objetivos. Si tú dices voy a la alza, debes de tener en tu mente el objetivo a donde quieres llegar. Aquí el precio ya se había movido, ¿verdad? Una vez más en nuestro favor. Cabe mencionar que el trade lo hice el día viernes. No te creas todo lo que te dicen del trading, que no trabajes estos días o estos sí los trabajas, no trabajes estos pares, estos sí trabajalos. Les voy a decir una cosa y analícenlo bien. Yo tengo, si ustedes miran en las monedas que yo manejo, hay unas que se correlacionan con otras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que unas van hacia la alza y resulta que otro par está haciendo lo mismo, solamente que en movimiento inverso. ¿Sí me explico? No sé, por decirte el euro dólar y el euro GP o otras monedas se correlacionan. Si uno va a la alza, el otro está haciendo el mismo movimiento pero a la baja. Bueno, ¿y por qué las tengo las dos? Si realmente es una en la que voy a trabajar. Sí, tienen razón. Pero lo que yo he visto es de que en ocasiones, en muchas ocasiones, en un par no miro yo la señal tan clara como en el otro par, aunque se correlacionen. ¿Sí? Un par me da la señal para mí, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Un par me da cierta señal que el otro no me está dando. Mas sin embargo se origina el movimiento. Yo voy a entrar, obviamente, en el par que me da más clara la señal. Por eso es que si ustedes miran en las monedas que yo manejo, hay unas que corren casi exactamente igual, los mismos movimientos, mas sin embargo, una no me da la entrada o lo que yo espero para poder entrar al mercado, poder posicionarme. Y resulta que el otro par sí me lo da. Por eso es que yo manejo pares, ¿verdad? Ustedes pueden manejar los que ustedes quieran. El trading es lo mismo en el par que ustedes elijan, corre de la misma manera. Vaya, hace los movimientos, digamos que sincronizados con otros pares. También hay que ver esto, la volatilidad, ¿verdad? Como se le conoce. En ocasiones, miren en esta gráfica, en el punto, les ponía el punto de entrada, ¿verdad? Y la tendencia que yo había definido. Había puesto 30 pips de stop loss y había puesto a la alza de take profit. Aquí es donde les digo que una disculpa por ello. Puse 130 pips, eran 115, más eso es irrelevante, ¿verdad? El asunto es que saliéramos positivos, que tocara nuestra línea. Ese es el objetivo de todo trader, salir positivo, salir con ganancias, salir con beneficio, aumentar gradualmente nuestra cuenta. Eso es lo que hace un trader. Aquí ya teníamos una ganancia bastante buena. Aquí ya es cuando viene a mi mente si cerrar
o dejar correr la operación. Mas sin embargo, si yo no veo algún motivo, de acuerdo al análisis que yo hago, de que el precio se vaya a devolver, yo dejo correr la operación. Ya viendo una vez que el precio lleva muy poca fuerza, bueno, lo que hago es determinar si salirme o continuar un par de horas más o darle X tiempo a la operación, ¿verdad? Es cuando yo determino eso. Aquí ya iba bastante bien, ¿verdad? Mas sin embargo nos faltaba para el objetivo. Aquí en esta gráfica de H1, pues corro una vez más lo que son los recuadros, ¿verdad? Como ya es costumbre. Y solo esperaba que el precio subiera un poco más. En los videos anteriores verán que el corto los trades antes del objetivo. La verdad es porque si yo ya tengo una ganancia superior o el equivalente al 3-1, pues es momento de salirme yo con eso, ¿verdad? Qué mejor que nos tocara la línea de take profit, o sea, mucho que mejor. Más si ya tienes un 2-1, un 3-1, bueno, pues ya es a tu determinación el cerrarlo o el seguir. Ya depende de tu tipo de trabajo, ya depende de cómo controles tus emociones, ya depende de tu paciencia, ya depende de todo ello en conjunto. Aquí pues hacía la medición, ya saben, con el cursor, y miraba que pues estaba bastante bien, ¿verdad? Que iba bastante bien la operación. Todos sabemos que en el trading solamente hay que esperar, ¿verdad? Pacientemente, a modo de que se vaya moviendo el precio. Si te colocas, si haces una buena entrada, bueno, pues lo demás es esperar solamente a que el precio avance. Tenía buena la ganancia, ¿verdad? Yo aquí ya estaba decidiendo, ya estaba pensando el cerrar mi operación. ¿Por qué? Porque yo ya miraba que el precio se estaba estancando. El precio se estaba metiendo ahí en un rango y ya no le miraba mucha fuerza, vaya, al mercado. Lo que sí sabía era que era inicio de semana del mes de julio y que estaba en puerta lo que era las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que ustedes saben que es una noticia muy importante. Y pues determinaba yo ya el salirme de la operación. Aquí ya se había movido más. Aquí ya tenía yo 100 pips. De hecho, al minuto en el que se cerró fueron 104 pips de ganancia. Yo tenía como objetivo 115 pips. Más sin embargo, ya con 100 pips lo cerré el trade. Esto fue el día lunes. Aquí, como pueden ver, yo ya había cerrado lo que era el trade, ¿verdad? La operación. Fue el punto en el que me salí. Y todo lo que me dio de ganancia fueron 100 pips. Muy buenos. Muchas veces cuando eres nuevo quieres 20, 25 pips como un máximo.
pero cuando vas perfeccionando tu técnica, ya no quieres esos 25 pips, buscas 50, buscas 70, buscas 100, 120, que es lo que es lo que siempre busca el trade, ¿verdad? Ir aumentando o adquiriendo un poco más de conocimiento en cuanto al movimiento del mercado. Aquí les muestro, eh, les pongo en círculo, ¿verdad? El punto de entrada y el punto de salida. Ustedes pueden ser objetivos, cuánto quieren ganar, cuánto quieren perder. Deben de ser objetivos. Definir bien su compra, su venta, pero basado en un análisis, en un buen análisis. Chavos, espero que estos videos les sirvan para que aprendan, ¿verdad? De que ese es el objetivo. Les mando un saludo y les deseo mucha suerte y muchos pips para todos. Hasta luego, chavos. Cuídense mucho.